Hola, en este video se explica qué es la voz activa y pasiva en la escritura académica. En este video describo qué es la voz activa y pasiva en la escritura académica. Los objetivos de este video consisten en definir primero qué es voz en general, luego qué es voz activa y tercero qué es voz pasiva. Ahora, pues nada, vamos directo al grano. ¿Qué es voz? La voz describe la relación entre un verbo y el sujeto y objeto asociados con el verbo. Puede parecer muy abstracto, pero cuando lo veamos ahora en un ejemplo, es mucho más sencillo que esta definición que parece abstracta. Así que, en la voz activa, el sujeto de una oración se presenta primero, seguido del verbo y luego el objeto del verbo. Veamos en la práctica a qué me refiero a esto. Un ejemplo. El investigador recopiló los datos. Pueden observar que en voz activa el sujeto, en este caso investigador, se presenta primero, seguido del verbo que fue recopiló y luego el objeto que se recopiló, los datos. Voz activa, el sujeto de una oración, en este caso el investigador, se presenta primero, seguido del verbo que fue recopiló y luego el objeto del verbo que fueron los datos. Sujeto primero, después verbo, tercero objeto. Investigador recopiló datos. ¿Ok? Luego, en voz pasiva, el objeto del verbo se presenta primero, luego se presenta el verbo y por último el sujeto. Pueden ver que el verbo siempre permaneció en el medio, tanto en voz pasiva como en activa. El verbo permanece en localización, pues localizado en el medio. Lo único que en voz pasiva, ahora lo que está primero es el objeto. En voz pasiva, el objeto, en este caso los datos, se presenta primero, el objeto del verbo, luego se presenta el verbo, que los datos fueron recopilados, y por último se presenta el sujeto, que en este caso es el investigador. Los datos fueron recopilados por el investigador. Primero se presenta el objeto del verbo, después se presenta el verbo, y por último se presenta el sujeto, que pueden ver que lo que alternaron de lugar es, con respecto a voz activa y pasiva, es que en activa el sujeto va primero, después verbo y por último objeto, mientras que en voz pasiva el lugar de sujeto y objeto se invierten. Objeto, en este caso los datos, se presenta primero, fueron recopilados, que es el verbo, va después, y por el investigador el sujeto va último. Entonces, voz activa, voz pasiva, ¿cuál es el propósito de este video? Y es que lo siguiente, hay una advertencia general, y es que es necesario ser cautelosos al elegir la voz. ¿Por qué? Aunque parezca algo trivial, pues en realidad es que muchos investigadores en la práctica utilizan excesivamente la voz pasiva. ¿Y por qué esto es un problema? Y es que las mejores prácticas en la investigación o al redactar pues, escribir académicamente, se recomienda utilizar la voz activa tanto como sea posible para crear oraciones directas, claras y concisas. ¿Por qué? Fíjense en voz activa y voz pasiva. Esto es un simple ejemplo, pero ¿cuántas palabras tiene la oración con voz activa? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras para expresar pues esta idea. Sin embargo, en voz pasiva fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que sigue sumando esto, la cantidad de palabras que se siguen añadiendo en voz pasiva eh, no son tan eficientes. Escribes muchas más palabras que en voz activa. Y por eso también es que se recomienda utilizar voz activa tanto como sea posible para crear oraciones directas, claras y concisas. Y se recomienda utilizar voz activa para describir las acciones de los participantes y otras personas involucradas en su estudio. O sea, digamos, voz activa. Los participantes, sujeto primero, completaron, después sigue el verbo, la tarea, por último objeto. Y este ejemplo anterior de voz activa representa una mejor práctica, un best practice approach, o mejor práctica en la escritura académica, que una oración redactada en voz pasiva. Esa misma oración en voz pasiva, pues dirían, la tarea fue completada por los participantes. Y pueden ver de nuevo, aquí habían 5 palabras en voz activa, y mientras que en voz pasiva, la misma idea se tuvo que expresar en 7 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y a lo largo de un escrito, quizás esto parece trivial, pero a lo largo de un escrito donde hay muchas páginas y donde tienes un estilo de escritura predominantemente pasivo, pues se pierde pues cuán directo eres en tus ideas, cuán claras las expones y cuán concisas son estas ideas. Así que por lo general se recomienda utilizar voz activa. Y nada, espero que este video haya sido útil. Espero que les funcione para sus investigaciones, para sus tareas de escritura. Y nada, no quiero extenderme mucho más. Les agradezco mucho por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.